Buenos días, Cuernavaca. Buenos días, Morelos. Empieza bien tu día con nosotros. Estamos transmitiendo desde Cuernavaca, Morelos, México, la ciudad de la eterna primavera para todo el mundo. Desde la plataforma en Facebook de radioprimavera.mx. Buenos días, Cuernavaca. Buenos días, Morelos. Comenzamos. ¿Qué tal, amigas, amigos? Les saluda su servidor Arturo Aguirre. Les doy la más cordial de las bienvenidas en este día donde vamos a ir una vez más de paseo con el doctor Juan Antonio Siller Camacho. A nombre de la Universidad Interamericana les doy la más cordial de las bienvenidas y los invito a que conozcamos la parte francesa de este viaje de Santiago, el Camino de Santiago, donde precisamente en la parte de mi espalda, a mi espalda, vemos este camino que asemeja, pues, seguramente a usted le trae algún recuerdo de algún paisaje que haya caminado. Es el doctor Juan Antonio Siller Camacho que va con un impermeable amarillo cubriéndole la espalda porque, bueno, se ve que es un camino lleno de bruma, un camino que se ve en la mañana, que se ve pues fresco. Y bueno, para hablarnos de ello, ya está listo el doctor Juan Antonio Siller Camacho en esta generosidad que nos brinda cada semana de darnos un boleto de manera gratuita por el tiempo, por el espacio y conocer esta parte francesa del Camino de Santiago. Este Camino de Santiago que tiene que ver con una cuestión de la espiritualidad. Algunos lo han comparado con esta cuestión que dicen el peregrinar de las tribus de Israel, válgame, así han hecho algunos esta analogía, no quiero caer en cuestiones religiosas, pero sí de parangón, de comparar esta, se dice que así como las tribus de Israel caminaron por el desierto durante 40 años hasta encontrar la tierra prometida, el hombre durante sus primeros 40 años también vaga hasta encontrarse a sí mismo después de los 40 años. Y por eso es que mucha gente dice que quien no ha hecho el camino de Santiago, le falta esa parte de madurez y de espiritualidad en su vida. De la misma forma que Mao Zedong decía en una inscripción que vemos en una estela ya en la muralla china, decía, quien no haya subido a la muralla china no se puede considerar un hombre o una mujer entera. Eso decía Mao Zedong. Pero también podemos decir aquí, y de esto vamos a darle ya el micrófono al doctor Juan Antonio Siller Camacho, para que nos hable de esta parte francesa del Camino de Santiago que comienza en España. Y como preámbulo de, pues, el programa previo a la presentación de este libro, que es Santiago de Compostela, 100 caminos y relatos. Pero bueno, eso será la próxima semana. Estamos cerrando el año a tambor batiente, porque hay que recordar que el tiempo es una invención del hombre y que no importa lo que diga el calendario, porque el conocimiento, la curiosidad por saber más, no tiene fecha en el calendario, ni horario, como dice la canción de Simón Díaz. Así es que, sin más, doctor, muy buenas tardes. Le cedemos el uso del micrófono para que nos lleve a conocer esta parte francesa del Camino de Santiago. Muchas gracias, muy buenas tardes a todo el auditorio, al apoyo que tenemos Radio Primavera semana a semana. Y en esta ocasión vamos a hablar de los itinerarios culturales. Es un concepto que la UNESCO desarrolló junto con el mismo nombre, tiene rutas o itinerarios culturales, y el de Santiago de Compostela es uno de los más importantes, uno de los primeros que fue inscrito por la UNESCO en este concepto de integrar territorios a través de rutas históricas. El Camino de Santiago es un camino medieval, es un camino que prácticamente cubre, son muchos caminos que cubren Europa y en esta ocasión voy a presentar imágenes que no habíamos hecho públicas
en un programa y que fueron tomadas por un colega fotógrafo en 2003. En ese año, casi a 20 años de haber hecho el Camino a Santiago por primera ocasión, es un camino, el francés, que se inicia en Francia y son alrededor de 2 meses caminarlo, casi 4 semanas en la parte francesa y 4 semanas en la parte de España. Y fue uno de los primeros caminos importantes de viajeros que iban y de peregrinos que iban hasta Santiago de Compostela, Galicia, en donde estaba la tumba y con los restos del apóstol Santiago. Hay un complemento en estos recorridos que siempre se hace de un par de días más, 2, 3 días, a Finisterre, al fin de la tierra, en donde se veía el mar y el infinito, donde no se había en esa época medieval hecho pues navegaciones más allá de la zona de la costa. Entonces, este programa, como se indicó al principio, va a ser un preámbulo a la presentación del libro que tendremos la próxima semana. Este trabajo yo lo dedico a 4 compañeros que nos conocimos en la ruta en 2003, un Juan que era de Madrid, un Juan también que era de Andalucía, el Juan de México que hacía por primera vez el Camino de Santiago, y un Lucas de Andalucía que lo bautizamos en un cruce de río para que también se llamara Juan. Es el cuarto Juan, Juan Lucas, eh, que es el fotógrafo que realizó estas fotografías. A lo largo de esas 4 semanas que caminamos alrededor de casi 1000 kilómetros desde Roncesvalles, ya en la parte española, pero cruzando de Saint-Jean-Pied-de-Port, cruzando los Pirineos hasta la parte francesa, que corresponde al camino francés medieval. Voy a dar estos antecedentes porque la semana que entra tendremos una presentación del libro que son 100 relatos de 100 caminos y que tendremos la oportunidad de comentarlo de manera amplia, cada uno de esos relatos que hicimos breves y cortos del camino, pero es importante saber esta referencia cronológica. Para el año 42, Santiago el Mayor, hijo de Zebedeo, es decapitado en Palestina y sus discípulos llevan por mar, en la leyenda, eh, los restos hasta la costa de Galicia, en donde se cree en esa leyenda que aparecen y los restos son sepultados en Santiago, en la población de Santiago, y posteriormente se hace una cripta, se hace un santuario, y que va a ser el santuario junto con San Pedro y junto con otros como la Meca para el mundo musulmán, de los más importantes en esa región. Para el año 813, el pastor Pelayo descubre el sepulcro del apóstol en el monte Libradón, que es el lugar en donde se piensa que apareció en esa leyenda los restos de este apóstol. Para el año 814, el rey Astur, Alfonso II, ordena levantar en el lugar una basílica de ladrillo de una sola nave. Es un primer templo muy primitivo que en el lugar se hizo sobre esa cripta. Para el año 840, llega un primer grupo de peregrinos procedentes de Asturias, la parte norte de España, hasta el sepulcro, seguramente en lo que se conoce como el Camino Viejo. Para el año de 844 se lleva a cabo una batalla de Clavijo el día 23 de mayo, en donde el caballero Ramiro I derrota a Abderramán II, y en la leyenda se piensa que aparece Santiago para auxiliar esa batalla y apoyar a los cristianos, y que aparece en la versión de caballero
en un corcel blanco. Estas son las tres advocaciones que de alguna manera este apóstol tiene: la de apóstol de eh, original, histórico, y la de peregrino, que es otra que también alude a ella, y la de caballero, que es en la que aparece vestido con armadura, espada, en un corcel o caballo blanco. Para el año 899, Alfonso III, el Magno, mejora y amplía la basílica original que alberga el actual sepulcro o el sepulcro original. Para el año 915, el obispo de Le Puy, Cotescalco, esto es en Francia, se convierte en el primer peregrino famoso que camina desde este lugar en Francia, muy cercano a León, hasta el santuario en Galicia, y escribe un primer texto, un libro de viaje. Para el año 997, Almanzor saquea y destruye el templo y se lleva 2 campanas como botín a la mezquita de Córdoba. Para el año de 1075, el obispo Diego Peláez y el rey Alfonso VI acometen la construcción, realizan la construcción de la tercera basílica como un lugar santo. Para el año 1100, el obispo Gelmírez se hace cargo de esa diócesis, y para el año 1122 el Papa Calixto II proclama por primera vez Año Santo Jacobeo, aquel que el día domingo 25 de julio se realiza. Y así se inicia esta celebración de Años Santos, solamente en la que en el calendario aparece la fecha del 25 de julio en domingo. Para el año 1133, las autoridades de Compostela amonestan a comerciantes establecidos en el lugar por cobrar más a los peregrinos que a los residentes. Es decir, los peregrinos compraban reliquias y objetos religiosos en la periferia del templo y del lugar del santuario. Para 1139, Aymeric Picard escribe un documento conocido como Codex Calistinus. Para el año 1179 se tiene la bula Regis Aeterna. El Papa Alejandro III otorga indulgencias plenarias a quienes realicen esa peregrinación a este lugar, particularmente en los años llamados santos. Para el año 1188, el maestro Mateo, que es un alarife, un constructor, firma el Pórtico de la Gloria, que es la edificación que está en el interior del actual templo barroco, eh, y que aloja esa portada románica conocida como el Pórtico de la Gloria, y que es el acceso a la Catedral de Santiago. Para para el siglo XV comienza cierta decadencia de ese camino medieval, y para el año 1588 el arzobispo San Clemente esconde los restos del apóstol ante el temor de un ataque de inglés, eh, y estarían por cerca de 300 años perdidos o guardados en algún lugar secreto. Para el año de 1670, Domenico Laffi escribe su guía Viaje al Occidente, a Santiago y a Finisterra o Finisterre. Para el año de 1668, Cosme de Médicis, príncipe italiano, realiza este viaje y llega a la catedral con un séquito de 40 personas. Para el siglo XVIII, el número de peregrinos experimenta un ligero aumento, y para el año de 1867, el 25 de julio, día santo, día de Santiago,
apenas hay 40 peregrinos en la catedral, o sea, va subiendo y decayendo a lo largo de los años. Para el año 1878, unas obras en el altar mayor dejan al descubierto un sepulcro con 3 cuerpos. Para el año de 1884 se hace una bula Deus Omnipotens. El Papa León XIII confirma que estos restos son los del apóstol y sus 2 discípulos. Para el año ya del siglo XX, 1965, Elías Baliñas, cura de Ocebreiro, lee su tesis doctoral con un trabajo sobre el Camino de Santiago, estudio histórico, jurídico, y comienza una labor de divulgación de esta ruta jacobea o de Jacobo, como es llamado en Santiago, que en Francia es Saint-Jacques, en Inglaterra o Estados Unidos San James, y Santiago o Tiago o Diego en español. En los años 80, Andrés Muñoz, de la Asociación de Amigos del Camino de Navarra, y el cura Elías Baliñas comienzan por separado cada uno de ellos a señalar con flechas amarillas, que son las que todavía llegamos a encontrar en la ruta del camino, la ruta por la que se eh, desarrollaba todo este camino, cruzando espacios naturales y espacios de poblaciones, caseríos. Para el año de 1882, Juan Pablo II se convierte en el primer papa que visita Santiago y se hace una ceremonia solemne en el lugar. Para el año 1992, la Junta de Galicia reforma viejas escuelas rurales y las convierte en espacios para refugios o albergues de los peregrinos que llegaban por distintas rutas. Para el año de 1993, año también santo, más de alrededor de 100,000 personas obtienen la Compostela o Compostelana, como se le llama, que es una certificación de los que han hecho la ruta completa y que en un carnet del camino, que es el que se va sellando con sellos o cuños, testifican el haber obtenido la ruta completa como peregrino. Para el año de 1999 se lleva a cabo el último año santo del siglo XX, y para el año 2004 es la primera fecha ya en este siglo XXI de un primer año santo. Esta fuente proviene de varias referencias, particularmente del libro El Camino de Santiago a pie, publicado en Madrid, y la editorial El País. Y en relación a los años santos jacobeos, eh, podemos ver 2010, 2015, 21, 22 y 2032, y ese cálculo se hace con combinaciones de cada 6, 5, 6 y 11 años que tienen que transcurrir para que vuelva a tener el día domingo la fiesta del 25 de julio. Para este año 2022, el Papa, por la pandemia que hubo los años pasados, que el año pasado fue Año Santo, 2021, dio la opción también de que en este año 2021 y 2022 fueran años santos, aunque el 25 de julio, en domingo, fue el año pasado, en 2021. Bien, después de esta introducción que nos tomó un poco más de tiempo, pero que sirve como referencia para hablar de este tema, tenemos esta ilustración que es extraordinaria, en donde aparece en la parte superior la cartela de Santiago de Compostela, Chemin de Saint-Jacques de Compostelle, que es el nombre en francés, o Saint James, que es el nombre en inglés, y de la cual desde Inglaterra se hacía la ruta por barco hasta el norte
de Galicia y luego una parte breve de unos 100 kilómetros o menos a pie hasta Galicia. Y esto que vemos aquí, Francia, España y otros países, eh, Alemania, etcétera, y países que están en la región más nórdica, son las rutas que de cada una de esas ciudades o poblaciones se tenían para llegar a Santiago de Compostela. En este mapa medieval, la ruta francesa partía de París, de la Torre de Saint-Jacques, y bajaba toda esta zona hacia el sur, cruzaba los Pirineos, que es estas montañas que tenemos entre España y Francia, y se iba en la parte central, norte de España, recorriendo hasta Santiago de Compostela. 4 caminos bajan de Francia, uno de ellos, el que mencionamos, de León, Le Puy, otros más de Marsella. Esos 4 caminos, 3 de ellos, como vemos aquí, llegan a, eh, a San Roncesvalles. Con Frank es el otro que se cruza en esta parte, pero en Puente la Reina, los 4 caminos que vienen de Francia y que de alguna manera recogen también otros caminos que vienen de Suiza, de Alemania, de Italia, y que se van sumando a estas rutas principales, eh, son las que en este lugar conforman esta ruta del camino francés ya en la parte de España. Vamos a tener otros caminos, el camino del norte, que sigue la costa del mar Cantábrico, el Camino de la Plata, el portugués, etcétera. En España hay otra serie de caminos también importantes. Vamos a ver ahora de manera más breve una serie de imágenes que fueron tomadas en 2003 de cómo estos peregrinos, muchos de ellos jóvenes principalmente, realizan esta caminata a pie día a día, parando en los albergues, en los hospitales, como se les llama a estos lugares de hospedaje, en ese sentido, y una primer celebración que se hace a partir del albergue de la población de Roncesvalles, es una misa en la capilla de la Colegiata, y aquí podemos ver a todos estos peregrinos jóvenes que van a iniciar su camino. Esta es una vista de este edificio del siglo XIII en España. Ahí podemos ver las características de esta edificación gótica y el altar en la parte del fondo. Estos caminos cruzan puentes y se pueden hacer a pie, que son la mayoría. Algunos lo hacen ahora también en bicicleta y otros más, los menos, lo hacen a caballo. Son las 3 formas en que se realiza el camino desde cualquier ruta a Santiago de Compostela. Y aquí podemos ver el paisaje por el que este camino transcurre a través de la parte norte de España. Ahí se ven los campos de cultivo y son pequeños caminos de terracería que son caminos medievales antiguos en donde eh, los peregrinos cargando sus mochilas realizan día a día la caminata. Se puede observar construcciones extraordinarias como la de Santa María de Unates, una capilla octogonal y que era un antiguo hospital de camino. Ahí se puede ver esta edificación románica y que se ha conservado en medio del campo y que la ruta cruza junto a este lugar, entrando también a poblaciones como esta que está en una elevación, en donde se aprovechan los puntos elevados para los poblados, fueron sus edificaciones originales, y los campos circundantes son campos de cultivo, trigo y otros productos. Ahí se puede observar 2 caminantes ya mayores que realizan eh, la caminata, llevan unas veneras o conchas en la parte de atrás de sus mochilas, y esta otra imagen, vemos al fondo un peregrino cruzando uno de los poblados. Podemos observar elementos del camino como son las cruces de piedra antiguas
que están junto a algunas edificaciones en poblados medievales. Los descansos en esta ruta, pues, eh, son importantes. Los pies son los que llevan el mayor trabajo. Las botas y el camino, las terracerías y el sol, pues son parte del día a día de los peregrinos que realizan este camino. Ahí se pueden ver peregrinos de distintas nacionalidades que llevan a cabo en distintas fechas durante el año este recorrido. En algunos se pueden ver estos paisajes donde son planicies cultivadas en esta época, se ven los campos dorados, al fondo algunas poblaciones y de vez en cuando algún árbol que da un poco de sombra en ese paisaje eh, del norte de España. Al entrar a los pueblos siempre hay una fuente eh, de entrada y salida y se pueden ver los chorros de agua de la fuente y como en algunos de ellos, sobre todo en verano, pues niños del lugar se meten a la fuente para refrescarse un poco. Algunas edificaciones, como este templo de San Pedro de la Rúa, en la población llamada la Estella, en la que Aymeric Picard dice de Estella, eh, en el Códice Calistinus, que habíamos mencionado anteriormente, dice, entre comillas, el pan es bueno, el vino excelente, la carne y pescado abundante y rebosa todas las delicias. Es decir, es la descripción de este peregrino en ese documento, Códice Calixtinus, donde describe lo que se puede comer a lo largo de esos caminos. El templo y monasterio de Irache es un monasterio muy importante. Al fondo se ve esa edificación antigua o las portadas de templos eh, como el de Villamayor de Monjardín, en donde se puede ver esa entrada al templo eh, con esa decoración y esos arcos. Ahí se ve una joven eh, observando ese pórtico, o la portada lateral del templo de Santiago Real en la población de Logroño, con la escultura de Santiago Matamoros y de Santiago Peregrino en la parte del fondo. Ahí se puede ver Santiago vestido de caballero en un corcel blanco, esa escultura en la parte de arriba, o el Santiago Peregrino que aparece en la parte baja de esta portada lateral. Caminos y cultivos están a lo largo del camino, ahí se puede ver en este pequeño puente, en esta acequia, una flecha amarilla. A veces solamente esta referencia indica que va uno sobre la ruta cruzando estos campos de cultivo por esta región. Los descansos son importantes ya cuando llega uno a un cierto punto, quizás un punto ya de remate de la ruta o la jornada del día. Y estas son algunas de las poblaciones como el monasterio de Santa María del Real, nacido este sitio en 1052 y en el que destaca su claustro gótico en la población de Nájera, que fue la capital del Reino de Navarra hasta el año de 1076, y después de que los musulmanes destruyeran Pamplona. Es decir, son estas guerras en las que la ocupación musulmana y árabe existía en gran parte de España. Ahí se puede ver restos del monasterio antiguo y de la población circundante. Estos caminos cruzan por poblados antiguos en donde las casas de cal y canto combinan con sus cubiertas de teja, como podemos observar en esta imagen. Aquí uno de los amigos, Juan, el madrileño, que era ingeniero civil, ya jubilado y que había iniciado este camino y que fue parte de estos Juanes que nos conocimos en la ruta, está viendo el itinerario y marcando un poco los caminos. Ahí vemos a otros peregrinos que están descansando.
los tres Juanes, como llamé a esta imagen, ahí vamos caminando, tres de los cuatro, el fotógrafo es Lucas, ahí se pueden ver nuestras mochilas y bolsas, yo voy en la mochila azul, y en otro receso que tuvimos con el otro Juan, el de, el de Andalucía, que era topógrafo en la misma compañía del otro Juan, es una coincidencia, ambos trabajaban en la misma compañía española, pero nunca se habían conocido, sabían que el otro era parte de la empresa y en el camino, ya en su jubilación, se conocieron por primera vez. Aquí se ve la sombra de Juan y el bastón que él lleva para el camino. Y luego en otros sitios los peregrinos marcan no solamente con cruces amarillas el camino, sino con piedras, marcan los senderos por los que se marcha. En algunos sitios, cuando uno llega con cierto tiempo, o muy tarde, y el hospedaje es en alguna crujía con literas o pisos de madera en las que uno pone la bolsa de dormir y que los encargados del monasterio pues nos permiten visitar el sitio y que por la tarde, noche, nos ofrecen una comida caliente a los peregrinos que en ese momento están en el lugar. En otros sitios se cruza por marcadores, aquí si se fijan, simplemente un cruce en una loma, en el infinito se ve otro poblado allá al fondo, y hay cruces de madera o cruces de piedra, llamadas cruceiros en Portugal, y se cruza también por sitios donde en fechas más o menos recientes, en la provincia de Burgos, se encontró este sitio arqueológico y paleontológico de Atapuerca con con restos importantes de los primeros pobladores del lugar en el Paleolítico. Aquí están tres de los Juanes, el madrileño, que es el ingeniero, conversando con una mujer en el camino, y esto es muy frecuente que uno para, platica con la gente y continúa el camino. Y aquí vamos caminando nosotros junto con otros, y al fondo se ve una población un poco más industrial, la que se cruza y se continúa hasta el final de la tarde. Estas son las torres de la Catedral Gótica eh, de Burgos, que es una catedral junto con la de León extraordinarias y que fueron edificadas por alarifes y arquitectos o maestros masones franceses, muchos de ellos, que eran retenidos en las poblaciones para que les realizaran las edificaciones y la construcción de sus primeras catedrales góticas. Ahí se ve un peregrino entrando al atrio de una de ellas, una vista del entorno de la Catedral de Burgos ya por la tarde, y a lo largo del camino, que hay que salir 5 de la mañana, caminar hasta las 6 de la tarde, 7, dependiendo de la jornada y el largo de la misma, ahí se puede ver tres peregrinos, uno al fondo, y podemos observar cómo el camino sigue hasta este caserío y continúa cruzando este valle. En el cruce uno encuentra a gente local que saca sus animales al campo a pastar y se cruzan también campos que pueden ser de cultivos o de flores como este y que es muy agradable observar, pero si se fijan no hay un solo árbol, va uno a pleno sol. Aquí se alcanza a ver antiguas fortificaciones en la parte elevada, este castillo en ruinas, y el poblado con su templo y el caserío en la parte baja. Esta escultura que se conoce como rollo, eh, estamos ahí tres de los cuatro Juanes al pie del rollo de Boadilla del Camino, que es como se conoce, y que se encuentra atrás de la iglesia de Santa María en el poblado. Esta columna está tallada y corresponde al siglo XV en estilo gótico tardío y simboliza el poder jurídico de la comarca
y servía para encadenar y ajusticiar a los reos, impartía la justicia en ese lugar. Se cruzan canales artificiales, como este es el Canal de Castilla, que fue un canal artificial que se hizo para aprovechar en lanchones de poco fondo el transporte de productos de trigo a los molinos y los molinos que estaban también a lo largo de esta ruta. Este templo románico de San Martín de Fromista es una edificación extraordinaria. Ustedes pueden ver, dos de los colegas están aquí, cómo esta edificación está en la ruta y esto va marcando la ruta original a Santiago de Compostela. En algunos puntos las flechas o las piedras cambian por estas veneras o conchas que marcan la ruta por la que junto a antiguas carreteras romanas, muchas de ellas, va el camino para los peatones y los peregrinos. Y aquí se pueden ver las distancias. El poblado más cercano es Carrión de los Condes, a 18 kilómetros, y Santiago de Compostela está a mitad de ruta, casi 475 kilómetros. Pastores también junto al camino se pueden observar, y portadas de iglesias como la de Santiago en Carrión de los Condes, eh, tallada en piedra y con el pantocrátor en la parte superior, y la representación de los cuatro evangelistas que podemos observar aquí con sus atributos. Esta imagen es la que forma parte del cartel de esta exposición. Eh, el título se refiere a Juan el Mexicano, eh, su servidor caminando bajo la lluvia en un largo camino que se pierde en el horizonte. Ustedes se fijan, llega uno a la parte alta de la loma y sigue el camino, es decir, y el camino se hace día a día, aunque esté lloviendo, es decir, a las 5 de la mañana todos tienen que salir del albergue y se pone un impermeable. El chubasco va a durar todo el día, a veces eh, días completos de lluvia, y se tiene que caminar bajo la lluvia y continuar hasta el siguiente albergue. Aquí estamos cruzando un trigal por un sendero, Juan el Madrileño, servidor, y esta es una torre mudéjar construida con ladrillo del templo de San Tirso en la población de Sahagún, lugar del célebre Fray Bernardino de Sahagún, primer antropólogo y fraile religioso, que hizo una labor muy importante en México y en la recopilación de documentación de las culturas indígenas. Esta edificación está hecha no en piedra, sino en ladrillo, y esta es parte de la torre campanaria. En algunos se pasa por algunos lugares donde hay café, ahí en los vidrios en los canceles de este lugar aparece el bastón y un guaje de agua y la concha o venero. Este es un hospital, este es un lugar donde uno llega a parar al final del día, en el interior de esa edificación, y en ese sitio puede uno, en literas o pisos de madera, eh, resguardarse durante la noche y salir muy temprano. Esta imagen corresponde a una vista nocturna de la Catedral Gótica de León, otra de las importantes catedrales a lo largo del camino, y monasterios o hostales, el de San Marcos en la propia población de León, cuyo origen se remonta a 1151. Y del lado izquierdo se ve un crucero o cruceiro, una cruz del camino que marca la ruta de Santiago. Esta es una eh, cruz llamada de hierro por la cruz que está en la parte de arriba sobre un poste de madera, que es muy emblemática ya que los peregrinos depositan una piedra que tomaron, una pequeña piedra que tomaron en el punto de origen de su peregrinación, del lugar de su población, y la depositan en la parte alta
Y todas estas piedras de este gran montículo son esas piedras que cada uno de ellos ha dejado. Este sitio es un sitio elevado, se encuentra a una altura sobre el nivel del mar de 1504 metros. En algunas marcas de las herrerías en las poblaciones aparecen estas conchas o veneras que nos indican que es parte de la ruta o del camino. En algunos puntos uno cruza eh, con religiosas, como en este caso un poco fortuito, en donde se sorprenden, ahí ve uno la sonrisa y la sorpresa de una de ellas para el fotógrafo, de ese cruce en donde pues cada uno lleva ruta diferente. Esta imagen está tomada al pie del castillo templario, que eran estos monjes guerreros eh, que resguardaban y protegían los caminos en la población de Ponferrada. Una portada labrada y vemos las tallas extraordinarias y el descanso de una de las peregrinas, una chica de la parte sur de España, que junto con otras amigas realizaba el camino. Aquí vemos ya en la parte cercana a Galicia cómo la vegetación cambia, puede ir uno en terrenos un poco más montañosos, pero con la protección de la sombra de los árboles y la salida a estas montañas que hay aquí, con flores y caminos de terracería, o en este sitio que estas edificaciones conocidas como payosas en Ofebreiro, y son lugares en donde se resguardaban a los animales y que en la parte superior, en un segundo nivel, en Tapanco, estaba la habitación del encargado de esos animales y las cubiertas son de palma, muy interesante la forma cónica y los muros de piedra. Esta es una escultura de un peregrino, es una escultura en la parte alta de uno de los cerros, ya casi al final de la ruta, ya entrando eh, a Santiago, y el cruce nuevamente de gente del lugar con sus animales, sus perros, estas rejas que he venido comentando que están a lo largo de la ruta, este sendero donde prácticamente es un sendero muy angosto en el que se va cruzando parte de bosques y se cruza hasta otras poblaciones sobre la ruta original. Aquí un peregrino perdido que se metió a la ruta peatonal, ahí va con su bicicleta, y luego este otro templo, que era una fortaleza de San Nicolás en Puerto Marín, y que fue reubicada por el embalse de una presa. Esta edificación se desarmó y se armó nuevamente en la parte alta. Ahí están estos otros peregrinos que lo hacen en bicicleta, y ahí está el cruce muy temprano de este embalse en el lugar. Este es los Juanes en movimiento, da un poco esa idea, la imagen borrada. Y los hórreos, que son los graneros, en estos espacios elevados se guarda el trigo y el cultivo que se lleva de América, que es el cultivo del maíz, y en esos graneros, con ese pinjante en la parte de arriba y esa cruz, se almacena en el campo la cosecha. Esta chica, Rebeca, la que se ve ahí, y sus amigas, fue una coincidencia, fue la única persona que conocí de México a lo largo de esas 4 semanas, y curiosamente, al platicar con ella, era de aquí de Cuernavaca, y el lugar donde vivían sus papás o vivía ella, muy cercano a mi lugar de trabajo en la propia ciudad. Son esas coincidencias de camino. El Monte del Gozo y monumento conmemorativo de la visita de Juan Pablo II, es ese monumento que vemos ahí, y desde el cual se domina ya la ciudad de Santiago. Aquí es la entrada a esta ciudad, ahí se puede ver un gaitero que en estas calles están con sus instrumentos o hicieron el recorrido también de alguna región celta, tanto de Galicia como de Inglaterra,
el patio de uno de los monasterios del Colegio de Santiago, contiguo a la Plaza del Obrador, y ahí se puede observar una vista de las torres ya de la edificación exterior eh, de la Basílica de Santiago de Compostela. En la parte interior está la portada románica, y que es esta que podemos observar aquí, es en el Pórtico de la Gloria. Y luego en el interior, esta es la nave con su crucero. Ahí se pueden ver muchos feligreses y peregrinos. Está oficiando la misa, y lo que podemos ver en la parte de arriba es un enorme botafumeiro, que es el nombre que se le da a un incensario de casi 2 metros de altura. Ahí están estos religiosos, diáconos, jalando esta cuerda para que este incensario eh, eh, cruce en la nave lateral y dé este aroma de incienso en la parte interior. Y finalmente hay algunos personajes que se disfrazan con estos trajes y caminan por las calles de Santiago. Y con esto estamos terminando. Créditos de estas fotografías son de Lucas Vallecillos, alias Juan Lucas, eh, y sus extras, que éramos todos nosotros, los otros tres Juanes, que éramos fotografiados por él en lugares donde no hay otros peregrinos. Ultreya, Etsuseya, Santiago, es un saludo en latín medieval que significa sigue adelante, que más allá está Santiago, sigue adelante y más allá. Era el saludo que los peregrinos hacían al cruzarse en este periodo histórico, y las palabras eran en latín, y era la forma del saludo que todavía algunos peregrinos del siglo XXI han recogido en la historia, y es el saludo que uno hace al cruzarse con un peregrino que viene de regreso con una concha, una venera, que testifica haber estado en esta región, en este sitio, donde este molusco es encontrado en las costas, consumido, y que la concha o venera se pone en el pecho, se cuelga en la mochila, y que además sirve para tomar un poco de agua en las fuentes. Estas son algunas de las presentaciones y entrevistas que hemos hecho a la fecha del libro, y que será motivo de la presentación la próxima semana. Esta es una edición realizada este año, en 2022, año jacobeo, doble, 21-22, y forma parte de este editorial que hemos conformado, llamada Patrimonio Cultural. Y este es el libro que la semana que entra estaremos presentando en la sesión del próximo miércoles. Ahí estamos en Palacio Postal, servidor y una de mis hijas, que fue la editora de este libro. Esta es una entrevista que tuvimos en Radio Primavera de Cuernavaca. Esta fue una presentación que hicimos en agosto en Yautepec, Morelos, y esta es la presentación en el Seminario San José de Cuernavaca, el 1 de septiembre de 2022, eh, en donde asistieron alrededor de 100 estudiantes del seminario. Esta es una que hicimos en Oregon, España, en Oregon, Estados Unidos, en un grupo de Charrería y Patrimonio de la Humanidad, que es un grupo cultural, y tuvimos la oportunidad en un formato virtual de hacer una presentación en Estados Unidos del libro que estaremos presentando la semana próxima. Esta es la presentación que se hizo en la entrevista de Radio UFM, de Radio eh, Morelos, Viajando con Sentido, en el programa de Alberto Ríos Salay. eh, y esta también fue otra presentación hacia el 21 de septiembre, que se realizó en el Museo Morelense de Arte Contemporáneo de Cuernavaca. Ahí estamos en esa presentación con algunos de los comentaristas, y esta es la del museo.
Y bueno, en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, el 13 de octubre presentamos también este libro y con esto damos por concluida esta primera presentación previa a la presentación que tendremos la semana próxima en este programa y que trataremos de hacerlo en vivo y en cabina. Nos han invitado el grupo de Radio Primavera a acudir y estaremos probablemente con dos presentadores, el conductor Arturo este, Aguirre y probablemente tengamos una invitada especial que comentarán ambos el libro. Pues con esto concluyo. Hay algunas preguntas, hay una que tengo aquí en el chat y que voy a contestar en lo que tenemos algún otro comentario. Es de Jorge Sedano. Buenos días, ¿cuánto tiempo tomó lograr este recorrido? El recorrido puede ser de distintas jornadas, tiempo. Algunos lo hacen por rutas, van haciendo semana a semana o fin de semana, los que viven allá, o en vacaciones, un tramo. La idea es iniciar y concluir en Santiago y el punto de partida para muchos es el de su población o el que les interesa hacer o las rutas. Yo he caminado durante 20 años rutas en España, Portugal y Francia, eh, casi todas ellas de 1000 kilómetros, y el tiempo de caminar 1000 kilómetros en jornadas casi de maratón, es decir, los maratones de 42 kilómetros que se hacen en competencias, que esto no es en caso de competencia, se hacen prácticamente diario, caminatas de 40, 45, 50 kilómetros, para que a lo largo de 30 días, que es lo que yo tomo regularmente cuando hago este recorrido, se pueda recorrer alrededor de unos 1000 kilómetros, haciendo siempre una extensión a Finisterra o Mujía, que son los puntos donde se ve ya el mar Atlántico y es el fin de la Tierra. Entonces, pues son caminatas de 40 kilómetros diarios, casi un maratón diario por 30 días, y es pues una distancia considerable, 1000 kilómetros, casi podría ser ir como de, de la ciudad de Cuernavaca, por decir algo, a San Luis o Zacatecas, es decir, es una distancia considerable. Laura Gutiérrez nos pregunta, en esos tiempos en que las condiciones de vida eran precarias y la gente vivía poco tiempo, ¿eso también afectaba eh, a cúpulas tan altas como las de los clérigos? Bueno, no entiendo muy bien la pregunta, pero eh, es una ruta medieval, es una ruta que desde las fechas que nos comenté al inicio, se hacían peregrinajes, a veces por algún personaje religioso que hacía la ruta desde su lugar, a veces peregrinos de distinto tipo y nivel social lo hacían y se hacían esos caminos en grupos, se iban conociendo, iban con bastones, que más que bastón eran una especie de lanza para protegerse, pues de todo, tanto de animales en el camino como de personajes que podían asaltarlos o robar. Entonces, esa ruta ha existido y no solamente es una ruta, por eso mi publicación habla de 100 caminos, porque podían ser 100 caminos o más. Si recuerdan la imagen de Europa, hay rutas, algunas principales, unas secundarias, otras terciarias, que parten de distintos lugares y el punto de llegada tanto de Francia, España, o Portugal o Inglaterra por barco, o de otros países más retirados, era el santuario de Santiago. Paola Chávez comenta, están increíbles estas fotos, increíble trabajo, muchas gracias. Eh, Fueron fotos que hasta este año las he visto y las he proyectado, es decir, fueron fotos que Lucas Vallecillos me envió pues al año siguiente, 2003, yo creo que me las envió en 2004, a lo mejor las vi, no recuerdo,
las guardé y ahora que he escrito este libro durante la pandemia, este libro que vamos a comentar la próxima semana, es un libro interesante porque en relatos cortos de no más de 100 palabras, que era un poco el objetivo, decir en forma muy breve cada relato de camino, que son muchos temas, eh, me pareció interesante ilustrarlo con cuños y sellos. El libro va con esa información, pero cuando me han pedido que dé estas charlas, eh, localicé y encontré finalmente este CD, y estas imágenes, pues es la primera vez que las proyectamos en casi 20 años y se han conservado muy bien. Y es un buen testimonio porque nos permite ver quiénes lo hacen, cómo lo hacen, en dónde está. Entonces es una buena oportunidad para los que han hecho el camino, recordarlo, y para los que no, pues motivarse. Muchos me han dicho que quieren hacerlo. El camino se puede hacer también en un tramo más corto, se puede hacer en 100 kilómetros, que puede tomarles una semana o 5 días, con tramos más cortitos de unos 10, 20 kilómetros por día, y del punto que escogen iniciar, se llega finalmente a Santiago de Compostela. Entonces yo los invito la semana que entra a acompañarnos en esta presentación del libro. Voy a ver si en Radio Primavera puedo dejar algunos ejemplares para su venta y que ustedes pudieran, eh, ya sea acudiendo a Radio Primavera, adquirirlo, o voy a dejar mis datos también la próxima semana para que pudieran escribir los que quieran hacerlo, que es una forma que también lo he hecho. Me escriben a un correo que voy a dar, doy ahí los datos de cómo hay que hacerlo, con la dirección postal y costos de envío, etcétera. Y lo he estado haciendo prácticamente el tiraje que hice de esta editorial propia. eh, 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 Colocado ya en muy poco tiempo, casi el 40% de libros, básicamente en envíos postales, es decir, ha funcionado muy bien y sería una forma en que ustedes pudieran también adquirir la publicación y la recibirían en su propia casa. Gustavo Torres dice, estas vestimentas negras se ven imponentes y es muy curioso el distintivo de las conchas. Bueno, son estos personajes que luego participan ya en la ciudad de Santiago, que toman eh, los trajes medievales que se usaban. Es básicamente un bastón, eh, que ahora es una forma de un palo o un bastón como los conocemos, pero eran una especie de bastón con punta, un guaje que nosotros les llamamos, que era para llevar el agua, que cada pueblo se recogía a la entrada de la fuente, el sombrero, que es un sombrero de ala amplia para proteger de la lluvia y el sol, y una capa, que era pues una capa de abrigo, porque era con la que cuando no había un albergue o un sitio donde pernoctar, pues al pie de un árbol o en algún sitio, la propia capa le permitía protegerse tanto de la lluvia como del frío. Entonces, esos trajes que vemos, pues eran los que esos peregrinos, no ahora los viajeros, usaban en ese recorrido, y que en las ilustraciones o en estos trajes que se han puesto algunos personajes en la ciudad, recrean un poco cómo era la vestimenta de esos peregrinos en su momento. Eh, Voy a aprovechar, si quedan unos minutos, voy a poner mi correo en la parte de abajo. Sí, ahí está mi correo. Es Juan Antonio Siller Camacho, corrido, @gmail.com. Es mi correo personal. Si alguno de ustedes o familiares o amigos están interesados en el libro que vamos a presentar la próxima semana, pueden escribirme a ese correo
yo les contesto con la información que hay que enviar para hacer el envío de manera postal y y algunos que quieran adquirirlo de manera anticipada, o vamos a promover también que en la próxima sesión que vamos a presentarlo, volver a poner esta referencia para que puedan conseguir este libro, que es de una lectura interesante, breve. Este, Me han dicho que les ha gustado y narra hechos personales a lo largo del camino. Son solamente 100 relatos de distintos caminos que tienen que ver con muchas cosas: la gastronomía, el camino, los colegas, los amigos, los lugares, relatos, etcétera, y puede ser de interés. Muy bien, creo que con esto, si no hay algún otro comentario, estaríamos dando por concluida la sesión del día de hoy. Ahí está mi correo para la gente que se ha integrado, que lo puedan copiar y si les interesa hacer el contacto para enviarles la información correspondiente. Entonces, nos veríamos la próxima semana. Justo estamos a una hora de haber iniciado el programa, y estaríamos el próximo miércoles a la misma hora, a las 12, presentando el libro con dos presentadores importantes que van a comentar estas narraciones que el libro tiene. Pues con esto damos las gracias y nos vemos la próxima semana. Ya nos vamos, pero recuerda, estás en radioprimavera.mx. Buenos días, Cuernavaca. Buenos días, Morelos.